Estamos conversando sobre la situación política del país y estamos viendo también un poco el entorno en Estados Unidos. En Venezuela tiene elecciones el próximo domingo también, Estados Unidos para el 6 de noviembre. Y comentábamos, Alfredo, al terminar el bloque anterior, que Romney dijo que el 47% de los votantes estaban a favor de Obama porque había creado toda una clase de dependientes de todos estos beneficios del Estado. ¿Tú ves alguna similitud ahí con eso y con lo que comentaba sobre El Salvador hace un momento? Por supuesto. Es más, mucha gente criticó a Romney y yo creo que hizo lo correcto en denunciarlo, porque denunciar un problema es el principio de la solución. O sea, y el problema aquí en El Salvador es que no se discuten los problemas a fondo. Yo le quiero dar seguimiento a lo que dijo Federico sobre el comportamiento humano, especialmente de la clase política. Yo he tenido la tesis de que es imposible crear el hombre nuevo, que la naturaleza humana seguirá siendo como ha sido por la historia. Entonces lo que podés hacer es cambiar las estructuras para limitar la capacidad del ser humano a abusar de la sociedad. En ese sentido, yo creo que, si bien es cierto, es importante atacar el crecimiento económico, el generar un entorno de seguridad jurídica, de inversión, el problema de fondo es un problema político. Y ahí es donde viene la reforma electoral y la reforma política en este país. Yo siento que mientras sigamos teniendo a la clase política de juez y parte, de repartidor y consumidor, no vamos a caminar. Mientras no distritemos las diputaciones y eliminemos ese sistema tan perverso de residuos, la clase política no se va a corregir y por lo consecuente no se va a corregir nuestro sistema económico. Mientras no tengamos una reforma de partidos políticos a donde se transparente la elección de candidatos, el financiamiento de los partidos, vamos a seguir teniendo partidos con dueño. Y no solo son los partidos de derecha. Tú sabes muy bien, Facundo, que el partido de izquierda también tiene dueño. Entonces, eso va en contra de responderle a la ciudadanía. Y en un programa que yo asistí, Dagoberto Gutiérrez, mi buen amigo Dagoberto, estaba leyendo párrafos del Príncipe y decía de Maquiavelo y decía de que el ser humano tiene la capacidad de humanizarse y tiene la capacidad de bestializarse. Y a mí eso es lo que me preocupa, que a la ciudadanía le están generando tanta frustración, tanta miseria, que va a llegar un momento en que van a perder la esperanza. Y ojalá que no terminemos en la bestialización, ¿verdad? Y volvamos a caer en un conflicto. Facundo, a mí me llama la atención que cuando vemos la elección en Venezuela, por ejemplo, se menciona todo lo que regala a Chávez y cómo esto le gana a él votos. En el caso de Obama, también en Estados Unidos se menciona lo mismo. En el caso de El Salvador, vemos toda esta cantidad de prebendas que se llevan los políticos y que reparten también y que le genera votos. ¿Tú crees que eso va a cambiar en el mundo o ya es una tendencia que estamos viendo y que nos va a llevar al desastre como los que estamos viendo en Europa y en el resto del mundo también financieramente, pues? Mira, las políticas irresponsables tienen un límite. O sea, no pueden ser eternas. Así, en el caso de Venezuela, cualquiera que sea la cantidad de dinero que le ha entrado a Chávez, al gobierno, y la que ha repartido dentro y fuera del país. Fíjate que yo creo que Chávez va a quedar fuera de la presidencia en esta elección. Interesante. Porque son 14 años, la gente dice, bueno, ¿qué más me va a dar? Porque crearon una masa de clientelismo, con unas expectativas que a las cuales ya no le pueden dar respuesta. Porque, digamos, cuando se regala la plata, o sea, regalarle a alguien las cosas es lo más indigno que puede haber, porque se trata a la persona no como un ser humano,
sino que se pisotea su dignidad. Y que cuando se le regala a alguien algo es para tenerlo sometido. Ese es el único propósito cuando se hace desde el gobierno. No hay otro propósito, no nos engañemos. Entonces yo soy partidario de políticas de redistribución del ingreso y de redistribución de la riqueza, y no tengo ningún complejo, digamos, en ese sentido. Y hay políticas sanas en las cuales tú apoyas a las personas y las familias recompensan a la sociedad con su esfuerzo mental, físico, es ese apoyo. Eso se puede hacer perfectamente. Ahora, como decía Alfredo, las fiestas terminan. Y en Venezuela la fiesta va a terminar. Seguramente vamos a tener a un Capriles con, calculo yo, 53-54% de la votación, ¿verdad? Y Chávez fuera del gobierno. ¿Verdad? Porque la manera de manejar el clientelismo ha sido tan irresponsable que ya se vuelve insostenible. Y el precio de esas políticas, lo triste es que lo paga la gente más pobre. Y siempre el que tiene más ya ha tomado sus precauciones y sabe cómo se va a proteger en el caso, digamos, de la debacle. Ese es lo triste de la historia, digamos, que es una perversidad, o sea, es un manejo perverso. En resumen, yo no comparo, digamos, no llego a comparar lo que sucede en Estados Unidos, y creo que las palabras de Ronnie al decir que había un 47% que no le interesa, me parece que están fuera, digamos, de tono, porque son seres humanos, pues, o sea, y apelando a lo que decía Federico, la política tiene que tener principios. O sea, no voy a tomar, digamos, a los seres humanos únicamente como instrumentos que levantan la mano o la bajan, punto. O sea, son seres humanos a los cuales el funcionario pretende servir. Ahora, yo dejo un tema, digamos, en la parte del Estado. O sea, el Estado es necesario, ¿verdad? Es un problema a la vez, pero nadie ha encontrado una manera de sustituirlo, ¿verdad? Entonces, es un mal necesario. Gaddafi decía que él había inventado la yamajiría, igual que la que tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo, digamos, el poder del pueblo, sustituyendo al Estado. Pero al final, como decía Rosa Luxemburgo, ¿verdad?, es el poder del dictador. Así se llame Gaddafi, así se llame Chávez, así se llame Daniel Ortega o Rosario Murillo. Entonces, las fórmulas que se han encontrado, digamos, de sustituir al Estado no son muy buenas. Entonces, yo creo que sí debería de haber una manera, digamos, de evaluar por la productividad de los funcionarios públicos. O sea, estaba viendo lo de la Asamblea. Son 84 diputados y 50 y tantos millones de dólares para 84 diputados. Hay que dividir 84 entre 50 y tanto y decir, bueno, a este le va a tocar como a 700,000 por diputado al año. ¿Ok? ¿Cuál es su productividad para la sociedad? Ese es el tema. También, digamos, para el portero, para el diputado, para el presidente, para el ministro. Para mí ese es el tema. O sea, decir, bueno, en esta oficina cuántas personas trabajan y qué productividad le dan a la sociedad. No si llegan a las 7:30 y se van a las 3:30. Ese no es el tema. Federico. Fíjate que, Luis, escuchando a Alfredo y a Facundo, uno se pregunta qué pasa con la política cuando en efecto las personas no están bien formadas. Es decir, ya no se trata solamente de que no estén formados en política, cosa que ocurre con muchísima frecuencia. Yo tengo debates a veces con supuestos marxistas y me doy cuenta que he leído yo más a Marx que ellos. Eso me preocupa, por supuesto. Lo mismo pasa en Arena. En Arena tú te empiezas a platicar con muchos que son antimarxistas y jamás han leído a Marx tampoco, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo se puede atacar algo que no se conoce. Pero en fin, a lo que voy es lo siguiente. No solamente es que no estén formados en lo que les toca hacer, sino que no están formados en los principios. Fíjate que yo estoy leyendo por enésima vez una biografía de César Vidal de Abraham Lincoln, que uno se pregunta cómo un hombre que venía de la nada, que era un leñador, casi analfabeta, empezó a hacerse a sí mismo, etcétera, etcétera, eventualmente se convirtió no solamente
en presidente de los Estados Unidos, sino además en el libertador de los esclavos, cosa que, por cierto, 40 años antes habían hecho acá, en Centroamérica, José Simeón Cañas, y en Chile, José Miguel Infante. Se adelantaron 40 años a Lincoln, y eso creo que es importante que los salvadoreños lo sepamos, porque ¿verdad? Es impresionante que se adelantaran de esa manera. Y pero que Lincoln nos logró... atrasáramos tanto con respecto a Estados Exactamente. Unidos. Bueno, y además ocurría una cosa muy interesante, porque el esclavismo en Estados Unidos no solamente era una cultura, sino que era una cultura de productividad del país. Pero, como dice Facundo, pero era totalmente inhumano. Entonces, ¿cómo Lincoln eventualmente se convierte en el libertador de los esclavos? Porque ya en 1832, cuando él comenzaba a convertirse en diputado por el estado de Illinois, él ya llevaba unos principios humanistas que eventualmente lo convirtieron en el libertador de los esclavos. No hubo una línea, digamos, en la vida de Lincoln que se convirtiera en un declive con respecto a su principio de cómo se debía liberar al ser humano. Lo que no vemos en nuestros políticos en este momento, y hay honrosas excepciones, por supuesto, en todos los partidos políticos, pero lo que no vemos con frecuencia es esa línea ascendente de defensa de los principios, porque muchos ni siquiera los tienen, es que no los conocen. Y uno no puede defender en la Presidencia de la República, ni en la Asamblea Legislativa, ni tampoco cuando llega a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, principios de los cuales no ha bebido, en los cuales no se ha formado. Ese es un gran problema porque, y aquí yo compro completamente la preocupación de Alfredo, si los políticos hacen que los salvadoreños comencemos a desconfiar de la política en general, es un gran peligro. Es un gran peligro porque lamentablemente el Estado no es sustituible, necesitamos Estado y en la medida en que necesitamos Estado vamos a necesitar políticos. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar es que nuestros políticos, los que nos van a representar en la Asamblea o en la Presidencia de la República, donde sea, sean buenos políticos, estén formados. ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando conozcamos cuáles son sus principios. En este próximo bloque hablemos un poco de esta disyuntiva, creo yo, en el que está el mundo, y es este populismo tan acentuado que se puede reflejar de diferentes maneras en diferentes países del mundo, incluyendo Europa, y esta limitación de recursos, que al final de cuentas te tiene que hacer reflexionar sobre si esa es la forma de desarrollar los países y si tenés cómo pagar por todo esto, ¿verdad? Pero esto después de los comerciales. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.